Mi presentación trata sobre Domingo Sarmiento de Argentina y cómo sus escritos y retórica política se polarizan y dividían en el mundo de hoy. Antes de explicar por qué Sarmiento es controvertido y cómo es un agente de genocidio, es más importante reconocer sus logros. Sarmiento fue un autor y un defensor de la educación, y es más conocido por ser presidente de Argentina. Sarmiento vivió en exilio en Chile y durante ese tiempo dirigió un programa para educar a los maestros con el fin de crear un currículum nacional fuerte para los estudiantes. Manuel Montt, el administrador del sistema educativo en Chile, invitó a Sarmiento a las comisiones de Europa y los Estados Unidos para observar cómo funcionan sus sociedades y sistemas educativos. Sarmiento implementó lo que aprendió durante las comisiones para crear un plan de acción para Argentina cuando él regresó de su exilio. Él concluyó que Argentina puede avanzar como sociedad si imita a los países del norte de Europa. Pensó que los países del norte de Europa estaban avanzados porque valoraban la educación, creaban ciudades y tenían economías robustas. ¿Quién es un agente de genocidio? Antes de explicar lo que es un agente de genocidio, es importante reconocer que la definición de genocidio fue creada por las Naciones Unidas siglos después de la muerte de Sarmiento. La investigación sobre el tema del genocidio no se había explorado porque el término aún no existía. Los agentes de genocidio pueden influir fácilmente en las personas y su presencia en la sociedad y el poder les permite mostrar sus opiniones para cambiar las opiniones de otras personas. Los agentes de genocidio no tienen que ser miembros del gobierno. Si son populares en la sociedad, tienen la agencia y poder de difundir un plan de genocida. Sarmiento publicó una obra Civilización y Barbarie, y en la obra describe una sociedad metropolitana y estilo de vida metropolitano como civilizados. Él atribuye el desierto y pueblos indígenas al barbarismo. También está a favor de la sociedad del norte de Europa porque adaptaron valores de la Ilustración. Según Sarmiento, el catolicismo también es bárbaro porque no se basa en el hecho y la razón. Él no ve a los indígenas como personas modernas. En la primera cita, él describe a los indígenas como personas sucias que son más similares a los animales que a los humanos. Describe a las personas que viven en ciudades como miembros ideales de la sociedad argentina. En el libro, él deduce que los indígenas son infrahumanos y los descendientes europeos son una raza pura y civilizada. Aquí hay dos ejemplos de la retórica de los agentes de genocidio. En la primera cita, Domingo Sarmiento está diciendo deliberadamente a una audiencia masiva que desea que los indígenas puedan ser exterminados. Él instó a los actos de violencia y el asesinato de todo un grupo de personas. A diferencia de Sarmiento, Mark Twain no era un miembro de un gobierno. En cambio, era un escritor famoso. En esta cita, Mark Twain también pinta una imagen infrahumana del indígena e impulsa para su muerte. Los agentes de genocidio sirven de catalizadores para genocidio y acciones de la violencia. Sus palabras enormemente influyen en las acciones de otras personas. La definición de genocidio es muy completa y declara que para el genocidio, para ocurrir, un grupo de la gente debe ser apuntado. Ese grupo es matado, sufre daños corporales severos, sufre de condiciones que son infligidas por otro grupo a fin de destruir sus vidas, acciones de experiencias infligidas por el otro grupo para prevenir futuros nacimientos, y los niños del grupo apuntado son secuestrados y traídos a otro grupo de la gente.
Las palabras de Sarmiento inspiraron a otros miembros del gobierno argentino a influir violencia a los indígenas. Un colega de Sarmiento creó una campaña violenta para alejar territorios de los indígenas. La campaña condujo a la muerte y tortura de innumerables indígenas, y Sarmiento aprobó la campaña. El general Julio Argentino Roca ideó la conquista del desierto. Él no tenía la intención de que fuera un genocidio. El objetivo principal de la campaña era tomar territorios de los indígenas para formar un Estado-nación. Sarmiento fue un senador y en ese momento aprobó públicamente el plan. Sin embargo, las consecuencias de la campaña y el maltrato de los pueblos indígenas después que la campaña haya terminado se consideran actos genocidas según las Naciones Unidas. Los indígenas que lucharon contra el ejército argentino y no murieron fueron enviados a campos de detención. Los hombres eran considerados prisioneros de guerra y se vieron obligados a realizar trabajos extenuantes. Los hombres indígenas a menudo morían en estos campos de detención a causa de las malas condiciones de vida y las enfermedades. Sin embargo, los campos de detención tenían la intención de civilizar a los indígenas para que pudieran regresar a la sociedad. Algunos hombres que no fueron enviados a los centros de detención fueron deportados de Argentina con sus familias. Muchos niños fueron secuestrados y separados de sus familias como una táctica para obligar a los niños a renunciar su identidad indígena. A fin de prevenir los futuros nacimientos de niños indígenas, las mujeres indígenas a menudo eran esterilizadas. Las mujeres jóvenes fueron forzadas en la servidumbre sexual y algunas mujeres fueron matadas de modo que no pudieran crear a bebés indígenas. Las consecuencias de la conquista del desierto son idénticas para definir el genocidio creado por las Naciones Unidas. Los indígenas fueron asesinados, torturados, esterilizados y sus hijos fueron trasladados a otro grupo de personas. La intención no era civilizar a los indígenas, pero la intención era eliminar a los indígenas de Argentina casi por completo. Aunque Sarmiento no es el responsable del genocidio de los indígenas en Argentina, él utilizó su poder e influencia para crear una imagen hiperhumana de los indígenas. Su retórica tolera la violencia contra el pueblo indígena y la alienta. La retórica de Sarmiento actuó como catalizador para la conquista del desierto. Las consecuencias de la campaña fueron brutales e inhumanas. La violencia infligida a los indígenas después de la campaña se considera actos de genocidas según la definición de genocidio de las Naciones Unidas.